¿Sabías que existen 3 oraciones tan poderosas que cuando las pronuncias en tu hogar con fe verdadera, todas las fuerzas demoníacas huyen aterrorizadas? Estas no son simples palabras que se repiten mecánicamente, sino verdaderas armas espirituales que el pastor David Yonggi Cho, uno de los siervos más poderosos de Dios en nuestros tiempos, descubrió y enseñó a miles de creyentes que experimentaron transformaciones milagrosas en sus vidas. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar completamente tu vida espiritual, tu familia y tu futuro eterno. La mayoría de los creyentes conocen el poder de la oración, pero muy pocos han descubierto el verdadero potencial que Dios ha depositado en este regalo celestial. Mientras muchos oran esperando que algo suceda, existe una dimensión espiritual mucho más profunda, donde la oración no solo es escuchada, sino que literalmente estremece los cimientos del infierno y activa los recursos del cielo de manera inmediata. El pastor David Yonggi Cho, fundador de la iglesia más grande del mundo en su tiempo en Corea del Sur, no llegó a esa posición por casualidad. Él descubrió principios bíblicos sobre la oración que transformaron no solo su ministerio, sino las vidas de millones de personas alrededor del mundo. Estas 3 oraciones específicas que compartiré contigo tienen el poder de transformar cualquier situación, sin importar cuán desesperada parezca, porque están fundamentadas en verdades eternas que el enemigo no puede resistir. Necesitas conocerlas hoy, no mañana. Porque cada día que pasa sin este conocimiento es un día más en que el enemigo puede operar libremente en tu vida y en tu hogar. ¿Te has preguntado por qué, a pesar de asistir fielmente a la iglesia, de leer la Biblia e incluso de orar regularmente, sigues experimentando ataques espirituales en tu hogar? ¿Por qué hay conflictos constantes en tu familia que parecen surgir de la nada? ¿Por qué tus hijos parecen alejarse de los caminos de Dios a pesar de tu ejemplo? ¿Has notado que tu matrimonio no refleja la paz y armonía que Dios promete en su palabra? ¿Sientes que tu hogar, en lugar de ser un santuario de paz, se ha convertido en un campo de batalla, donde prevalecen la ansiedad, el miedo y la discordia? La respuesta no está en más consejos psicológicos ni en técnicas modernas de comunicación familiar. El problema es fundamentalmente espiritual. Tu hogar está bajo ataque constante de fuerzas demoníacas que han identificado el potencial divino que existe en ti y en tu familia, y están haciendo todo lo posible por destruirlo antes de que se manifieste. El enemigo sabe que si tu familia permanece unida en fe, amor y propósito divino, se convertirá en un centro de influencia para el reino de Dios. Por eso ha dirigido sus ataques más feroces contra los hogares cristianos, y tristemente, muchos creyentes no reconocen la naturaleza espiritual de estos conflictos y buscan soluciones en lugares equivocados. Hoy es el día en que esto va a cambiar para ti. Si este mensaje está resonando en tu corazón, si sientes que Dios te ha traído precisamente a este video, en este momento de tu vida, necesito que hagas algo importante ahora mismo. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones para recibir más revelaciones bíblicas profundas que transformarán tu vida espiritual. Deja en los comentarios: necesito estas oraciones poderosas en mi hogar para que pueda orar específicamente por ti y tu familia. Este acto de fe ya es un primer paso para declarar que estás listo para tomar autoridad espiritual sobre tu casa.
La historia de David Yonggi Cho nos enseña principios fundamentales sobre el poder de la oración, que han sido olvidados por muchos creyentes modernos. Nacido en una familia pobre y enfermando de tuberculosis a una edad temprana, Cho experimentó una sanación milagrosa que cambió el curso de su vida. Fundó la Iglesia del Evangelio Completo de Yoido en Seúl, Corea del Sur, que llegó a ser la congregación más grande del mundo con más de 800,000 miembros. ¿Cómo logró un hombre con tantas limitaciones iniciales semejante impacto? La respuesta está en su entendimiento revolucionario de la oración y la fe. Cho descubrió que la Biblia nos enseña que la oración no es simplemente una petición pasiva, sino una declaración activa de la voluntad de Dios en la tierra. En Mateo 16:19, Jesús dice claramente: «Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos». Este versículo revela una verdad sorprendente. Dios ha delegado autoridad a los creyentes para atar y desatar realidades espirituales. Cuando oramos con este entendimiento, no estamos suplicando a Dios que haga algo, sino que estamos ejerciendo la autoridad que Él ya nos ha dado. ¿Cuántas veces has sentido que tu fe se enfría? Que oras, pero no sientes la presencia de Dios. Que buscas respuestas, pero tu corazón permanece vacío. Muchos cristianos viven así, intentando mantenerse fuertes, pero alejados de la verdadera comunión con el Espíritu Santo. La verdad es que sin su presencia, todo pierde sentido. La paz desaparece, el entusiasmo se desvanece, y la vida espiritual se convierte en rutina. Pero hay una manera de reavivar esa llama. El libro electrónico, 30 días para una vida llena del Espíritu Santo, es la clave para restaurar tu conexión con Dios y sentir su presencia cada día. En solo 30 días experimentarás transformación, guía espiritual y un nuevo despertar interior. Descárgalo ahora y comienza tu camino de renovación con el Espíritu Santo. Haz clic en el enlace del primer comentario fijado y descarga tu libro electrónico. 30 días para una vida llena del Espíritu Santo. La primera oración que hace temblar al diablo está basada en la sangre de Jesús. En Apocalipsis 12:11 leemos: «Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte». David Yonggi Cho enseñó que la sangre de Jesús no es simplemente un símbolo teológico, sino una realidad espiritual activa y poderosa que podemos aplicar a nuestras vidas y hogares. Cuando invocamos la sangre de Jesús en oración, estamos activando la protección más poderosa que existe en el universo. La sangre que Jesús derramó en la cruz representa el precio pagado por nuestra completa redención, no solo del pecado, sino de toda obra del enemigo. En el Antiguo Testamento vemos una poderosa ilustración de este principio durante la noche de la Pascua en Egipto. Dios instruyó a los israelitas a aplicar la sangre del cordero en los postes y dinteles de sus puertas, y cuando el ángel destructor vio la sangre, pasó de largo. De igual manera, cuando aplicamos la sangre de Jesús sobre nuestros hogares mediante la oración, establecemos una barrera que las fuerzas demoníacas no pueden traspasar. La oración específica que Cho enseñaba es una declaración de fe que aplica activamente la sangre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, aplico la sangre protectora de Jesús sobre cada entrada, cada ventana y cada rincón de mi hogar. Declaro que esta casa está cubierta y sellada por la sangre del Cordero.
Ninguna fuerza de oscuridad, ningún espíritu maligno, ninguna enfermedad, maldición o destrucción puede entrar en este lugar. Por la sangre de Jesús, este hogar es territorio santo consagrado a Dios. Esta no es una fórmula mágica, sino una declaración de fe que activa una realidad espiritual. Cho testificaba que en innumerables ocasiones, familias que habían estado experimentando ataques inexplicables, enfermedades recurrentes o conflictos constantes, vieron una transformación completa en sus hogares después de comenzar a orar diariamente de esta manera. Espíritus de enfermedad que habían resistido todo tratamiento médico fueron expulsados. Matrimonios al borde del divorcio fueron restaurados. Niños que se habían rebelado contra toda autoridad comenzaron a experimentar un cambio de corazón. Un ejemplo poderoso fue el de una familia en la iglesia de Cho que había estado experimentando pesadillas recurrentes, enfermedades inexplicables y conflictos constantes. Tras comenzar a aplicar la sangre de Jesús diariamente sobre su hogar mediante esta oración, no solo cesaron los problemas, sino que la madre, que había estado postrada en cama con una enfermedad que los médicos no podían diagnosticar, fue completamente sanada. Su testimonio inspiró a cientos de otras familias a adoptar esta práctica con resultados igualmente asombrosos. ¿Por qué funciona esta oración? Porque la sangre de Jesús representa el sacrificio perfecto y completo que derrotó legalmente a Satanás y todas sus obras. Cuando declaramos esta verdad en fe, estamos recordándole al enemigo su derrota definitiva. Deja un comentario ahora mismo diciendo: «Cubro mi hogar con la sangre de Jesús», para hacer una declaración pública de fe y para que otros también puedan ser inspirados por tu testimonio. Recuerda activar las notificaciones para no perderte ninguna revelación poderosa como esta, que puede transformar completamente tu vida espiritual. La segunda oración que hace temblar al diablo se centra en el nombre de Jesucristo. En Filipenses 2:9-11, la Biblia nos dice: «Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre». David Yonggi Cho enseñó que el nombre de Jesús no es simplemente una etiqueta de identificación, sino una representación de su autoridad, carácter y poder. Cuando invocamos el nombre de Jesús en oración, estamos trayendo toda su autoridad a nuestra situación. El nombre de Jesús es la autoridad más alta en el universo, y toda otra autoridad, incluida la de Satanás y sus demonios, debe someterse a este nombre. En Hechos 16 vemos cómo Pablo y Silas fueron liberados de la prisión después de invocar el nombre de Jesús en alabanza y oración. En Hechos 3, Pedro sana a un hombre cojo declarando: «En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Estos no son casos aislados, sino ejemplos del poder que está disponible para todo creyente que entiende la autoridad del nombre de Jesús. Cho enseñaba que muchos creyentes usan el nombre de Jesús como una conclusión ritual en sus oraciones. En el nombre de Jesús, amén, sin comprender realmente el poder que están invocando. Él animaba a los creyentes a usar el nombre de Jesús con plena comprensión y fe, no como una fórmula vacía. La oración específica que Cho enseñaba para invocar el poder del nombre de Jesús es: «En el nombre de Jesucristo de Nazaret, que está por encima de todo nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra.
Ordeno a toda fuerza de oscuridad que salga de mi hogar y de la vida de mi familia ahora mismo. Por la autoridad del nombre de Jesús, rompo toda atadura, maldición y fortaleza espiritual que se ha establecido contra nosotros. Declaro que este hogar pertenece a Jesucristo y solo su voluntad se hará aquí. Todo espíritu que no confiese que Jesucristo es Señor debe irse ahora en el poderoso nombre de Jesús. Al orar de esta manera, no estamos simplemente repitiendo palabras, sino ejerciendo la autoridad delegada que Cristo nos ha dado como creyentes. Cho compartió el testimonio de un hombre de negocios que estaba al borde de la bancarrota debido a una serie de fracasos inexplicables. Cada vez que intentaba avanzar en sus proyectos, surgían obstáculos insuperables. Después de aprender sobre el poder del nombre de Jesús, comenzó a declarar diariamente esta oración sobre su negocio y su hogar. En menos de 3 meses, no solo se revirtió su situación financiera, sino que surgieron nuevas oportunidades que multiplicaron su éxito previo. El hombre testificó que durante una oración particularmente intensa, sintió una presencia maligna salir físicamente de su oficina, y desde ese momento, la atmósfera de todo su entorno cambió completamente. Lo que hace que esta oración sea tan efectiva es que está fundamentada en una verdad bíblica innegable. Toda rodilla debe doblarse ante el nombre de Jesús. No hay excepción a esta regla espiritual. Cuando declaramos el nombre de Jesús con fe y autoridad, estamos activando una ley espiritual que ni siquiera el diablo puede contravenir. No importa cuán fuerte parezca ser la opresión o cuánto tiempo haya estado presente en tu vida o tu hogar, debes ceder ante la autoridad del nombre de Jesús. Si estás experimentando cualquier tipo de opresión espiritual en tu vida o en tu hogar, te animo a que comiences a orar diariamente usando el nombre de Jesús de esta manera. No ores tímidamente o con duda, sino con la confianza de quien conoce su posición en Cristo. Jesús mismo dijo en Juan 14:14, «Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré». Esta es una promesa incondicional para todos los que creen. Deja un comentario ahora diciendo, «En el nombre de Jesús declaro victoria sobre mi hogar», como un acto de fe y para animar a otros que están buscando la misma liberación. Comparte este video con alguien que necesita escuchar esta verdad liberadora. Tu acto de compartir podría ser el instrumento que Dios use para traer liberación a otra familia. La tercera oración que hace temblar al diablo está fundamentada en la palabra de Dios. David Yonggi Cho enseñaba que la palabra de Dios no es simplemente información o historia, sino una fuerza viva y activa. Hebreos 4:12 nos dice, «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón». Cuando oramos la palabra de Dios, estamos liberando el mismo poder creativo que formó el universo. Dios mismo declara en Isaías 55:11, «Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié». Cho descubrió que cuando los creyentes memorizan y declaran versículos específicos de la Escritura en oración, están liberando el poder sobrenatural de Dios en sus circunstancias. Él llamaba a esto orar la palabra y lo consideraba una de las estrategias más poderosas en la guerra espiritual. El enemigo puede argumentar contra nuestras opiniones o sentimientos,
pero no puede argumentar contra la palabra de Dios declarada con fe. La oración específica basada en la palabra que Cho enseñaba es: Padre Celestial, declaro tu palabra sobre mi hogar y mi familia. Según Josué 24:15, yo y mi casa serviremos al Señor. Según Salmos 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y declaro que mi familia mora en ese lugar secreto de protección. Según Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, y condenaremos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Según Proverbios 18:10, el nombre del Señor es una torre fuerte a la que corremos y estamos a salvo. Tu palabra dice en 2 Timoteo 1:7 que no nos has dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Recibo esta verdad para mi familia. Según Marcos 11:23-24, si creo y no dudo en mi corazón, recibiré lo que declare en oración. Declaro que mi hogar está lleno de tu presencia, tu paz y tu prosperidad, en el nombre de Jesús. Cho compartía frecuentemente el testimonio de una madre cuyo hijo estaba involucrado en drogas y había abandonado la fe. A pesar de todos sus esfuerzos, el joven se hundía cada vez más en un estilo de vida destructivo. La madre, desesperada, comenzó a orar diariamente la palabra de Dios sobre la vida de su hijo. Durante meses, sin ver ningún cambio visible, se aferró a Isaías 55:11, creyendo que la palabra de Dios no volvería vacía. Un día, sin ninguna intervención externa, el hijo regresó a casa quebrantado y listo para cambiar. Más tarde confesó que donde quiera que iba, sentía una presencia que lo perseguía y escuchaba internamente los versículos que su madre le había enseñado en su niñez. La palabra sembrada años atrás, activada por la oración persistente de su madre, finalmente produjo el fruto de conversión y restauración. Lo que hace tan poderosa esta oración es que estamos usando el mismo instrumento que Dios usó para crear el universo: su palabra. Jesús enfrentó las tentaciones de Satanás en el desierto no con argumentos o poder físico, sino declarando: escrito está. Siguiendo este ejemplo, cuando declaramos escrito está y citamos la palabra de Dios en oración, estamos utilizando la misma estrategia que Jesús usó para derrotar al enemigo. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Efesios 6:17, el único componente ofensivo en toda la armadura de Dios. Cuando oramos la palabra, estamos empuñando esta arma espiritual con precisión y poder. Si tienes hijos alejados de Dios, un matrimonio en crisis, problemas financieros aparentemente insuperables, o cualquier otra montaña que necesita ser movida, comienza a identificar versículos específicos que abordan tu situación y decláralos diariamente en oración. No te desanimes si no ves resultados inmediatos. La palabra de Dios opera a menudo como una semilla, trabajando invisiblemente bajo la superficie antes de producir una cosecha visible. Por favor, deja un comentario ahora mismo diciendo: la palabra de Dios transforma mi hogar, como un acto de fe y para testificar del poder transformador de la Escritura. Compartir este testimonio puede animar a otros creyentes que están luchando con situaciones similares. Ahora, permíteme mostrarte cómo estas 3 oraciones pueden aplicarse de manera práctica en diferentes escenarios de la vida cotidiana. El primer escenario es la protección del hogar. David Yonggi Cho enseñaba que cada creyente debe establecer un perímetro de protección espiritual alrededor de su hogar. Esto no es superstición, sino una aplicación práctica de principios bíblicos. En el Antiguo Testamento, los israelitas marcaban sus casas con la sangre del cordero para protección.
De manera similar, podemos marcar espiritualmente nuestros hogares con la sangre de Jesús, su nombre y su palabra. La aplicación práctica consiste en recorrer físicamente cada habitación de tu casa, orando sobre cada espacio. Comienza declarando: aplico la sangre de Jesús sobre esta casa, desde sus cimientos hasta el techo. En el nombre de Jesucristo, declaro que esta propiedad pertenece al reino de Dios. Ningún mal puede establecerse aquí. Según Salmos 91:10, ningún mal vendrá, ni plaga tocará esta morada. Mientras oras, visualiza la protección de Dios, envolviendo tu hogar como un escudo impenetrable. Cho recomendaba hacer esto al menos una vez por semana, y especialmente después de cualquier conflicto significativo o evento negativo en el hogar. Muchas familias han testificado que después de establecer esta práctica, experimentaron un cambio notable en la atmósfera de sus hogares. Una paz tangible comenzó a reemplazar la tensión y el conflicto. Niños que sufrían de pesadillas comenzaron a dormir pacíficamente. Incluso visitantes sin conocimiento de estas oraciones comentaban sobre la sensación de paz que percibían al entrar en la casa. Esto no es coincidencia, sino el resultado directo de establecer un ambiente espiritual donde el enemigo no puede operar libremente. El segundo escenario es la sanidad y protección del cuerpo físico. El pastor Cho enseñaba que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, y como tales, también necesitan ser cubiertos en oración. La enfermedad no siempre tiene causas espirituales, pero Cho señalaba que muchas enfermedades persistentes tienen una dimensión espiritual que la medicina convencional no puede abordar. La aplicación práctica implica orar específicamente sobre tu cuerpo. En el nombre de Jesús, aplico la sangre protectora de Cristo sobre cada célula, órgano y sistema de mi cuerpo. Declaro que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, comprado por precio, y no pertenece al enemigo. Según Isaías 53:5, por sus llagas soy sanado. Según Éxodo 15:26, tú eres Jehová Rafa, el Dios que sana, y te agradezco por mi sanidad completa. Rechazo toda enfermedad, debilidad y dolor en el nombre poderoso de Jesús. Cho recomendaba hacer esta oración diariamente, especialmente al despertar y antes de dormir, los momentos en que nuestro cuerpo es más vulnerable espiritualmente. En la iglesia de Cho, incontables testimonios confirmaban la efectividad de esta práctica. Personas con enfermedades crónicas que habían resistido tratamientos médicos experimentaron sanidad completa después de aplicar consistentemente estas oraciones. Un caso notable fue el de una mujer diagnosticada con cáncer terminal a quien los médicos habían dado solo meses de vida. Después de aprender estas oraciones, comenzó a aplicarlas con fe inquebrantable. En su siguiente revisión médica, los doctores no pudieron encontrar rastro del cáncer, un resultado que calificaron como médicamente inexplicable. Estos no son casos aislados, sino ejemplos del poder que está disponible para todos los que aplican estas verdades con fe. El tercer escenario es la liberación de ataduras espirituales. Muchos creyentes luchan con hábitos pecaminosos, adicciones o patrones negativos que parecen imposibles de romper. Cho enseñaba que estas ataduras a menudo tienen raíces espirituales que requieren una intervención espiritual. La aplicación práctica involucra una oración de liberación. En el nombre todopoderoso de Jesucristo, rompo toda atadura espiritual, adicción y fortaleza que Satanás ha establecido en mi vida. Por la autoridad del nombre de Jesús,
Ordeno a todo espíritu de nombrar la atadura específica que salga de mi vida ahora mismo. Aplico la sangre de Jesús que me limpia de todo pecado y me libera de toda esclavitud. Según Juan 8:36, si el Hijo me hace libre, seré verdaderamente libre. Según 2 Corintios 3:17, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Recibo esa libertad completa ahora mismo. Cho enfatizaba la importancia de ser específico al nombrar las ataduras que necesitan ser rotas y de mantener una actitud de fe absoluta en la autoridad de Cristo para liberar. Innumerables testimonios confirman la efectividad de esta oración. Un hombre que había luchado con alcoholismo durante décadas, habiendo intentado numerosos programas de rehabilitación sin éxito duradero, experimentó liberación completa después de que un grupo de creyentes oró con él usando estos principios. No solo fue liberado del deseo físico de alcohol, sino que testificó que la opresión mental que lo había atormentado durante años desapareció completamente. Meses después, incluso en situaciones de alta presión que anteriormente lo habrían llevado a beber, permaneció completamente libre de todo deseo de alcohol. El cuarto escenario es la restauración de relaciones. Muchos hogares cristianos experimentan conflictos y divisiones que parecen resistir todos los esfuerzos de reconciliación. Cho enseñaba que estas divisiones a menudo son el resultado de ataques espirituales específicamente dirigidos a destruir la unidad familiar, ya que Satanás reconoce el poder potencial de una familia cristiana unida. La aplicación práctica implica orar. En el nombre de Jesús, aplico la sangre reconciliadora de Cristo sobre todas las relaciones en mi familia. Ato todo espíritu de división, amargura, resentimiento y malentendido, y ordeno que salgan de nuestro hogar ahora mismo. Libero perdón, amor, comprensión y unidad en nuestra familia. Según Salmos 133, declaro que es bueno y agradable que los hermanos habiten juntos en armonía, y que en esa unidad Dios ordena bendición y vida eterna. Según Efesios 4:3, nos esforzamos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Recibo la restauración completa de todas las relaciones en mi familia, en el nombre de Jesús. Cho recomendaba que, cuando sea posible, los miembros de la familia oren juntos esta oración, pero aseguraba que incluso si solo una persona ora con fe, puede ver resultados poderosos. Un testimonio impactante fue el de un matrimonio al borde del divorcio después de años de conflicto irresoluble. Ambos eran creyentes, pero su fe no había penetrado en su relación matrimonial. Después de aprender estas oraciones, la esposa comenzó a aplicarlas diariamente, aun cuando su esposo se mostró inicialmente escéptico. Gradualmente, comenzaron a notar cambios sutiles en su comunicación y actitudes. Situaciones que antes habrían desencadenado argumentos amargos comenzaron a resolverse pacíficamente. El esposo, impactado por el cambio, comenzó a unirse a su esposa en oración. 6 meses después, ambos testificaban que su matrimonio no solo se había salvado, sino que había sido transformado en algo más hermoso de lo que jamás habían experimentado, incluso durante sus primeros años juntos. Si este mensaje está tocando tu corazón, quiero que sepas que no es coincidencia que estés escuchando estas verdades hoy. Dios te ha traído a este momento porque tiene un propósito de restauración y victoria para tu vida y tu hogar. Te animo a que comiences a aplicar estas 3 oraciones poderosas diariamente. No permitas que el enemigo te robe ni un día más de la paz, protección y prosperidad que Dios ha destinado para ti.
Suscríbete ahora mismo a este canal y activa las notificaciones para recibir más revelaciones bíblicas que transformarán tu vida espiritual. Comparte este video con al menos 3 personas que necesitan escuchar este mensaje. Deja un comentario final diciendo: recibo estas 3 oraciones poderosas para mi hogar, como una declaración de fe y un testimonio de lo que Dios hará en tu vida a partir de este momento. Recordemos las palabras del pastor David Yonggi Cho. La oración no cambia a Dios, sino que nos permite experimentar lo que Dios ya ha determinado hacer. Estas 3 oraciones que hacen temblar al diablo no son fórmulas mágicas, sino llaves que abren puertas a realidades espirituales que Dios ya ha establecido para sus hijos. Que el Señor bendiga tu hogar, proteja a tu familia y establezca su presencia en cada área de tu vida. Que experimentes la victoria que Cristo ya ha ganado por ti en la cruz. Que cada oración que pronuncies a partir de hoy esté llena de poder y autoridad divina, y que el enemigo tiemble ante el poder de Dios manifestado a través de tu vida de oración. No olvides que muy pronto estaremos compartiendo más revelaciones poderosas como estas. Así que, mantente conectado a este canal para no perderte ninguna bendición que Dios tiene preparada para ti. Hasta nuestro próximo encuentro, permanece firme en la fe, fuerte en la oración y victorioso en Cristo Jesús. Amén. Casa quebrantado y listo para cambiar. Más tarde confesó que donde quiera que iba, sentía una presencia que lo perseguía y escuchaba internamente los versículos que su madre le había enseñado en su niñez. La palabra sembrada años atrás, activada por la oración persistente de su madre, finalmente produjo el fruto de conversión y restauración. Lo que hace tan poderosa esta oración es que estamos usando el mismo instrumento que Dios usó para crear el universo: su palabra. Jesús enfrentó las tentaciones de Satanás en el desierto no con argumentos o poder físico, sino declarando: escrito está. Siguiendo este ejemplo, cuando declaramos escrito está y citamos la palabra de Dios en oración, estamos utilizando la misma estrategia que Jesús usó para derrotar al enemigo. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Efesios 6:17. El único componente ofensivo en toda la armadura de Dios. Cuando oramos la palabra, estamos empuñando esta arma espiritual con precisión y poder. Si tienes hijos alejados de Dios, un matrimonio en crisis, problemas financieros aparentemente insuperables, o cualquier otra montaña que necesita ser movida, comienza a identificar versículos específicos que abordan tu situación y decláralos diariamente en oración. No te desanimes si no ves resultados inmediatos. La palabra de Dios opera a menudo como una semilla, trabajando invisiblemente bajo la superficie antes de producir una cosecha visible. Por favor, deja un comentario ahora mismo diciendo: la palabra de Dios transforma mi hogar, como un acto de fe y para testificar del poder transformador de la Escritura. Compartir este testimonio puede animar a otros creyentes que están luchando con situaciones similares. Ahora, permíteme mostrarte cómo estas 3 oraciones pueden aplicarse de manera práctica en diferentes escenarios de la vida cotidiana. El primer escenario es la protección del hogar. David Yonggi Cho enseñaba que cada creyente debe establecer un perímetro de protección espiritual alrededor de su hogar. Esto no es superstición, sino una aplicación práctica de principios bíblicos. En el Antiguo Testamento, los israelitas marcaban sus casas con la sangre del cordero para protección.
De manera similar, podemos marcar espiritualmente nuestros hogares con la sangre de Jesús, su nombre y su palabra. La aplicación práctica consiste en recorrer físicamente cada habitación de tu casa, orando sobre cada espacio. Comienza declarando: aplico la sangre de Jesús sobre esta casa, desde sus cimientos hasta el techo. En el nombre de Jesucristo, declaro que esta propiedad pertenece al reino de Dios. Ningún mal puede establecerse aquí. Según Salmos 91:10, ningún mal vendrá, ni plaga tocará esta morada. Mientras oras, visualiza la protección de Dios, envolviendo tu hogar como un escudo impenetrable. Cho recomendaba hacer esto al menos una vez por semana, y especialmente después de cualquier conflicto significativo o evento negativo en el hogar. Muchas familias han testificado que después de establecer esta práctica, experimentaron un cambio notable en la atmósfera de sus hogares. Una paz tangible comenzó a reemplazar la tensión y el conflicto. Niños que sufrían de pesadillas comenzaron a dormir pacíficamente. Incluso visitantes sin conocimiento de estas oraciones comentaban sobre la sensación de paz que percibían al entrar en la casa. Esto no es coincidencia, sino el resultado directo de establecer un ambiente espiritual donde el enemigo no puede operar libremente. El segundo escenario es la sanidad y protección del cuerpo físico. El pastor Cho enseñaba que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, y como tales, también necesitan ser cubiertos en oración. La enfermedad no siempre tiene causas espirituales, pero Cho señalaba que muchas enfermedades persistentes tienen una dimensión espiritual que la medicina convencional no puede abordar. La aplicación práctica implica orar específicamente sobre tu cuerpo. En el nombre de Jesús, aplico la sangre protectora de Cristo sobre cada célula, órgano y sistema de mi cuerpo. Declaro que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, comprado por precio, y no pertenece al enemigo. Según Isaías 53:5, por sus llagas soy sanado. Según Éxodo 15:26, tú eres Jehová Rafa, el Dios que sana, y te agradezco por mi sanidad completa. Rechazo toda enfermedad, debilidad y dolor en el nombre poderoso de Jesús. Cho recomendaba hacer esta oración diariamente, especialmente al despertar y antes de dormir, los momentos en que nuestro cuerpo es más vulnerable espiritualmente. En la iglesia de Cho, incontables testimonios confirmaban la efectividad de esta práctica. Personas con enfermedades crónicas que habían resistido tratamientos médicos experimentaron sanidad completa después de aplicar consistentemente estas oraciones. Un caso notable fue el de una mujer diagnosticada con cáncer terminal a quien los médicos habían dado solo meses de vida. Después de aprender estas oraciones, comenzó a aplicarlas con fe inquebrantable. En su siguiente revisión médica, los doctores no pudieron encontrar rastro del cáncer, un resultado que calificaron como médicamente inexplicable. Estos no son casos aislados, sino ejemplos del poder que está disponible para todos los que aplican estas verdades con fe. El tercer escenario es la liberación de ataduras espirituales. Muchos creyentes luchan con hábitos pecaminosos, adicciones o patrones negativos que parecen imposibles de romper. Cho enseñaba que estas ataduras a menudo tienen raíces espirituales que requieren una intervención espiritual. La aplicación práctica involucra una oración de liberación. En el nombre todopoderoso de Jesucristo, rompo toda atadura espiritual, adicción y fortaleza que Satanás ha establecido en mi vida. Por la autoridad del nombre de Jesús,
Ordeno a todo espíritu de nombrar la atadura específica que salga de mi vida ahora mismo. Aplico la sangre de Jesús que me limpia de todo pecado y me libera de toda esclavitud. Según Juan 8:36, si el Hijo me hace libre, seré verdaderamente libre. Según 2 Corintios 3:17, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Recibo esa libertad completa ahora mismo. Cho enfatizaba la importancia de ser específico al nombrar las ataduras que necesitan ser rotas y de mantener una actitud de fe absoluta en la autoridad de Cristo para liberar. Innumerables testimonios confirman la efectividad de esta oración. Un hombre que había luchado con alcoholismo durante décadas, habiendo intentado numerosos programas de rehabilitación sin éxito duradero, experimentó liberación completa después de que un grupo de creyentes oró con él usando estos principios. No solo fue liberado del deseo físico de alcohol, sino que testificó que la opresión mental que lo había atormentado durante años desapareció completamente. Meses después, incluso en situaciones de alta presión que anteriormente lo habrían llevado a beber, permaneció completamente libre de todo deseo de alcohol. El cuarto escenario es la restauración de relaciones. Muchos hogares cristianos experimentan conflictos y divisiones que parecen resistir todos los esfuerzos de reconciliación. Cho enseñaba que estas divisiones a menudo son el resultado de ataques espirituales específicamente dirigidos a destruir la unidad familiar, ya que Satanás reconoce el poder potencial de una familia cristiana unida. La aplicación práctica implica orar. En el nombre de Jesús, aplico la sangre reconciliadora de Cristo sobre todas las relaciones en mi familia. Ato todo espíritu de división, amargura, resentimiento y malentendido, y ordeno que salgan de nuestro hogar ahora mismo. Libero perdón, amor, comprensión y unidad en nuestra familia. Según Salmos 133, declaro que es bueno y agradable que los hermanos habiten juntos en armonía, y que en esa unidad Dios ordena bendición y vida eterna. Según Efesios 4:3, nos esforzamos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Recibo la restauración completa de todas las relaciones en mi familia, en el nombre de Jesús. Cho recomendaba que, cuando sea posible, los miembros de la familia oren juntos esta oración, pero aseguraba que incluso si solo una persona ora con fe, puede ver resultados poderosos. Un testimonio impactante fue el de un matrimonio al borde del divorcio después de años de conflicto irresoluble. Ambos eran creyentes, pero su fe no había penetrado en su relación matrimonial. Después de aprender estas oraciones, la esposa comenzó a aplicarlas diariamente, aun cuando su esposo se mostró inicialmente escéptico. Gradualmente, comenzaron a notar cambios sutiles en su comunicación y actitudes. Situaciones que antes habrían desencadenado argumentos amargos comenzaron a resolverse pacíficamente. El esposo, impactado por el cambio, comenzó a unirse a su esposa en oración. 6 meses después, ambos testificaban que su matrimonio no solo se había salvado, sino que había sido transformado en algo más hermoso de lo que jamás habían experimentado, incluso durante sus primeros años juntos. Si este mensaje está tocando tu corazón, quiero que sepas que no es coincidencia que estés escuchando estas verdades hoy. Dios te ha traído a este momento porque tiene un propósito de restauración y victoria para tu vida y tu hogar. Te animo a que comiences a aplicar estas 3 oraciones poderosas diariamente. No permitas que el enemigo te robe ni un día más de la paz, protección y prosperidad que Dios ha destinado para ti.
Suscríbete ahora mismo a este canal y activa las notificaciones para recibir más revelaciones bíblicas que transformarán tu vida espiritual. Comparte este video con al menos 3 personas que necesitan escuchar este mensaje. Deja un comentario final diciendo: recibo estas 3 oraciones poderosas para mi hogar, como una declaración de fe y un testimonio de lo que Dios hará en tu vida a partir de este momento. Recordemos las palabras del pastor David Yonggi Cho. La oración no cambia a Dios, sino que nos permite experimentar lo que Dios ya ha determinado hacer. Estas 3 oraciones que hacen temblar al diablo no son fórmulas mágicas, sino llaves que abren puertas a realidades espirituales que Dios ya ha establecido para sus hijos. Que el Señor bendiga tu hogar, proteja a tu familia y establezca su presencia en cada área de tu vida. Que experimentes la victoria que Cristo ya ha ganado por ti en la cruz. Que cada oración que pronuncies a partir de hoy esté llena de poder y autoridad divina. Y que el enemigo tiemble ante el poder de Dios manifestado a través de tu vida de oración. No olvides que muy pronto estaremos compartiendo más revelaciones poderosas como estas. Así que, mantente conectado a este canal para no perderte ninguna bendición que Dios tiene preparada para ti. Hasta nuestro próximo encuentro, permanece firme en la fe, fuerte en la oración y victorioso en Cristo Jesús. Amén.